iniciar. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Fíjense en lo siguiente. Vamos entonces a revisar un poco las normas APA. Les había hablado en la clase anterior y habíamos dicho que las normas APA vienen en versiones y que nosotros vamos a revisar la versión número 7 de la norma APA. Les comparto la pantalla para ir trabajando. Muy bien. Entonces, esta es la versión número 7 de la norma APA. Y tiene algunas diferencias con la versión 6. Me van a decir, bueno, ¿y la 6 qué tendrá de interesante? ¿Y la 7 qué tendrá de interesante? Bueno, pues en este documento nos muestra la diferencia entre la 6 y la 7. La primera diferencia o la primera actualización es el tipo y tamaño de fuente. En la versión número 6 trabajábamos con Times New Roman de 12 puntos, es decir, tamaño de la letra 12, tipo de letra Times New Roman. Acá en la versión, en la 7ª edición, se acepta una variedad de fuentes. Miren, aquí ya se acepta la Calibri a 11 puntos, Arial 11, Lucinda Sans Unicode de 10, Times New Roman de 12, Georgia de 11, Computer Modern 10 y Sans Serif en cifras también se puede usar. Pero lo importante aquí es esto de aquí, miren. ¿Qué dice? Use la misma fuente en todo el papel, incluso en el encabezado de ejecución si es necesario. Es decir, encabezados y pies de páginas debe utilizar la misma fuente. Usted puede elegir entre cualquiera de esas, pero si escogió Arial, todo va con Arial. Si escogió Times New Roman, todo va con Times New Roman. ¿De acuerdo? Es importante esta parte y saber interpretar esta actualización de la regla. De acuerdo, los márgenes. ¿Recuerdan ustedes que nosotros hablábamos de los márgenes de los documentos? Y decíamos, antes de iniciar el documento tenemos que fijarnos en los márgenes. Y se acuerdan que decíamos que era 2.54, superior, inferior y derecho, y que el izquierdo teníamos que ver si es que necesitaba encuadernación. Bueno, pues entonces ahora los márgenes en esta versión de la norma ha cambiado un poco, porque nos dice 1 pulgada en todos los lados de la página. ¿Cuánto es 1 pulgada? 2.54. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí, voy a crear, ok, yo tenía ya un documento que dije que iba a usar. Tengo este documento, este es el documento que yo voy a hacer para mi monografía. Mi monografía va a tener estas unidades, estos temas de trabajo. Bueno, esto va a ser la parte central, ¿no? Entonces, mi monografía tiene una estructura bastante interesante, pero voy a dejar la primera hoja porque yo sé que la primera hoja va a ser la carátula, ¿cierto? Entonces, bueno, le voy a dejar la primera hoja. Antes de iniciar, y es más, antes de empezar a hacer la carátula y todo, yo tengo que fijarme en los márgenes. Dependiendo de la versión del Word que usted tenga, del editor de texto, fíjese entonces yo acá tengo la opción diseño de página y aquí se encuentran los márgenes, ¿ya? Si usted escoge acá y si usted se fija, el margen normal siempre está con 2.54 centímetros, que eso es 1 pulgada. Entonces, si yo escojo ese margen, estoy cumpliendo con la norma APA. Desde ya estoy cumpliendo con la norma APA. Si, por ejemplo, yo escojo esta opción, margen estrecho, significa que voy a tener más espacio de escritura, pero no estoy cumpliendo con la norma. Entonces, de manera general, todos escogemos la opción de márgenes normales. ¿Qué nos dice? 1 pulgada por lado, ¿no es cierto? De acuerdo. Una vez que vimos que eso está listo, ahora sí, chicos, cuéntenme con qué tipo de letra vamos a trabajar. Entonces, supongamos que a mí se me ocurre y digo, no, yo todo voy a trabajar con Times New Roman y en tamaño 12, ¿de acuerdo? Porque eso me dice la regla. Entonces, yo no voy a trabajar con Calibri, yo voy a trabajar con Times New Roman y en número 12. ¿De acuerdo? Los interlineados van a depender. Los interlineados no los manejamos todavía ahorita. Los interlineados los vamos a manejar en el momento en que vamos a ir creando los estilos. Por el momento, ahí le dejamos, ¿no? Perfecto. ¿Qué más nos dice la norma APA? ¿Dónde estás, norma APA? Aquí. La portada o carátula o hoja principal. En la 6ª edición no tenía excepciones para un trabajo de estudiante. Es decir,
portadas para estudiantes, hay portadas formales, hay portadas para, por ejemplo, yo voy a publicar un trabajo investigativo profesional. Supongamos que usted está terminando su doctorado. Usted está terminando un doctorado. Entonces, imagínese, haga de cuenta que usted de aquí a unos 6, ¿cuánto sería? 6 años de doctorado, más 5 de universidad. De aquí a unos 11 años está terminando su doctorado. Y el momento en que usted está terminando su doctorado, para graduarse de un doctorado, siempre es necesario generar un trabajo de investigación nuevo. No puede ser algo que ya existe, porque un doctor no está para eso. Cuando hacemos una maestría, podemos hacer uso del conocimiento adquirido. Entonces, podemos hacer un uso específico. Pero cuando nosotros hacemos un doctorado, seguimos un doctorado, siempre debemos crear algo nuevo. Y para un doctorado, nosotros debemos hacer publicaciones. Es más, en algunas universidades a nivel mundial, para darle el título de doctor o PhD, como quiera decirlo, usted debe haber tenido ya unas 3, 4, 5 publicaciones científicas relacionadas a su tema, que eso no es cosa del otro mundo porque mucha gente lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en las portadas se utiliza el running head. ¿Qué es el running head? Es un encabezado que va en la portada, es decir, en la página principal de mi monografía, en donde va escrito su nombre y su apellido, ¿no? Además de, en algunos casos, algunas abreviaciones. Pero en la portada, en la versión número 7 de la norma APA, ya no nos hace falta esto. Ya no nos hace falta esto. Y nos dice que negrita en el título y una línea adicional a doble espacio antes del nombre del autor. Muy bien. Entonces, fíjese usted, voy a hacer mi portada. Esta es mi hoja principal. ¿Ya? Vamos a bajarle un poquito el zoom para que ustedes alcancen a verla. Entonces, en mi portada, que sería esta, voy a trabajar entonces. A ver, espérenme. Unidad educativa. Sí. Ok. A ver, déjenme ver si estoy trabajando con... No. Ahí está. Times New Roman. Ya vamos a ver la portada. Entonces nos dice con negrilla el título y una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. Perfecto, entonces esta va con negrilla, siempre va a ir centrado, ¿ya? Me va a decir, pero profe, eso no se lee, eso está tamaño 12, está igualito que lo demás, pero esa es la regla, esa es la norma, yo no puedo cambiarla. Es que, profe, qué bonito sería que esto esté con rojo, o que esté con otro tipo de letra así media gótica, o con una... No, acuérdese, es la norma APA y se acabó. Doble espacio, por lo tanto, un espacio, 2 espacios, y acá abajo iría el nombre del autor, y en este caso mi nombre. Perfecto. También va centrado. ¿De acuerdo? Mire, hasta aquí. Y diferentes instrucciones para afiliación. ¿Qué es esto de la afiliación? Acuérdense que la afiliación no es nada más que mencionar si usted trabaja para una empresa, si usted está haciendo este trabajo de pronto como parte de un grupo editorial, o si de pronto usted trabaja en una universidad, usted es profesor y está generando este documento como profesor de la universidad, ahí tiene que mencionar esto, ¿no es cierto? Bueno, por el momento le vamos a dejar ahí. El formato que se utilizó el año anterior para el manejo de monografías estuvo muy detallado y eso es algo que les va a dar el profesor Alex Gualotuña. Entonces va a haber una carátula principal y van a haber unas hojas extras antes de iniciar con la primera parte, ¿sí? Antes de iniciar con la primera parte del trabajo. Entonces, aquí estamos, en la carátula principal. En esta carátula, el profesor también les va a especificar si se va o no a incluir el sello de la institución. ¿Ya? El tema, debemos colocar el tema del trabajo, ¿cierto? Debemos colocar el tema. Y existe también una especificación de la norma APA con respecto al tema. Quiero que se observen esto de acá. Ya, el título. En la versión número 6
debíamos tener un título del trabajo máximo de 12 palabras, no más. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, estudio, vamos contando, estudios sobre el impacto ambiental de la pandemia en la ciudad de Quito. Hasta ahí tenía 9 palabras. Pero si a mí se me ocurre decir estudios sobre el impacto ambiental y psicológico de la pandemia COVID-19 en la población de Cotacachi. Estoy con 15 palabras. Se pasó. Entonces, en la norma APA versión 6 nos limitaban a 12 palabras. Fíjese el cambio. Se recomienda sí la limitación, sí se recomienda que sea máximo 12 palabras, pero no es obligatorio. Entonces usted ahora sí ya puede poner un título de esa forma y ya no está yéndose, o sea, está cumpliendo la norma, porque ya le dice que sí puede ser 12, pero puede aumentar. Generalmente los títulos de las monografías no tienen que ser tampoco muy extensos, ¿no? A menos de que sean tan específicos en su tema. Muy bien. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver. Entonces, yo les voy a mostrar aquí. Ya hemos hecho algunas cosas. ¿Qué hemos hecho? Hemos determinado el margen. Hemos determinado el tipo de texto, de fuente con el que vamos a trabajar. Y hemos empezado a generar la carátula. Bueno, aquí generar la carátula ustedes casi que no tienen que hacer nada porque eso ya les entregan listo, como les había dicho. Déjenme ver si es que todavía tengo. Ven un ratito, les dejo de compartir porque todavía déjenme ver si tengo esto nada más. En los bordes, los tipos de letra y más. Eso es todo lo que necesitamos en este caso. Ah, y el manejo de anexos, nada más. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, no se haga problema. Esto no es difícil. Todos ustedes lo van a lograr. Lo importante aquí son dos cosas. Tenga buena actitud, porque a veces así, como quien dice, y no sé si hayan escuchado, al mal paso darle prisa. Entonces, no deje que ese trabajo se le quede para el último día, sentarse a hacer a las 12 de la noche. No lo deje. Empiece a trabajar, empiece ya a pensar cuál va a ser su tema. Eso ya lo va a ir haciendo con el profesor de la materia, pero usted vaya dándole los avances adecuados a su trabajo. ¿De acuerdo? Nos quedamos hasta ahí, chicos.